Buenas, veamos el siguiente ejercicio. Bueno, antes una pequeña explicación. El conjunto Zn. ¿Quién era el conjunto Zn? Llamábamos al conjunto Zn, o llamamos primero clase de congruencia módulo n, a un número entero, al conjunto, clase de congruencia módulo n del número entero b, al conjunto de enteros, que normalmente notamos de esa manera, b con un sombrerito arriba, con una raya arriba, que cumple que todo a perteneciente a z menos b es un múltiplo de n. A eso le llamamos clase de congruencias módulo n. Clase de congruencias de b módulo n. Decimos eso, normalmente solemos decirlo así. Clase de congruencias de b módulo n. Repito, la clase de congruencias es un conjunto de números enteros. Un conjunto de números enteros que cumple una propiedad. Si partimos del número b, resulta de que b menos cualquier elemento de ese conjunto es un múltiplo de n. A eso es lo que llamamos clase de congruencia. Bueno, pues decimos Zn al conjunto de todas las clases de congruencias módulo n. De todos los posibles b con raya arriba módulo n. Eso es lo que decimos. ¿Qué ocurre? Que para que dos clases de congruencias sean iguales, tiene que resultar que su diferencia sea un múltiplo de n. Si su diferencia es un múltiplo de n, entonces dos clases de congruencias son iguales. Con lo cual, tanto si, observar lo que pone aquí, si a con raya arriba es igual a b con raya arriba, lo que me está diciendo es que a pertenece al conjunto b con raya arriba y que b pertenece al conjunto a con raya arriba. Son el mismo conjunto. Por eso decimos que son iguales. Dicha esa aclaración, en este conjunto que acabamos de definir, podemos definir la siguiente operación interna, que la notamos de manera aditiva, con el más. De manera de que dos elementos de este conjunto, para cierto n, recordar que por eso hemos puesto Zn, porque es para cierto n, su suma es igual a la clase de congruencia de la suma de ambos números en z. Pues tenemos que probar que este conjunto, con esta operación así definida, es un grupo conmutativo. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué se cumple. Bien, debemos probar que cumple la propiedad asociativa, que verifica la existencia del elemento neutro, que verifica la existencia del elemento simétrico y que es conmutativo. Recordar que se denomina elemento simétrico, pero habitualmente cuando utilizamos la notación aditiva, el más, cuando utilizamos el más le decimos opuesto, y cuando utilizamos la multiplicativa le decimos inverso. Pero su terminología correcta sería decir elemento simétrico. Ahora recordaremos qué era esa propiedad. La propiedad asociativa, ¿qué me dice? Pues me dice que se tiene que cumplir esa condición, de que en una suma de 3 da igual el orden en el que los sumes. ¿De acuerdo? Primero 2 y después el tercero, o primero los dos últimos y después el primero. Da igual el orden en el que los sumes. La propiedad asociativa. Vamos a ver qué es cierto. Primero, si queremos hacer la suma de lo que hay entre paréntesis, ¿qué hacemos? Aplicando la definición, la suma de dos clases de congruencias es igual a la clase de congruencias resultante de la suma de los elementos. ¿De acuerdo? De nuevo, si aplicamos la propiedad de la definición de suma de congruencias, la suma de estos dos, ¿a qué es igual? A la clase de congruencias, ahí, a la clase de congruencias suma de todos ellos. Pero daos cuenta que ahora lo que estamos sumando es esto, son números enteros. Y los números enteros cumplen la propiedad asociativa, ya lo habíamos visto con anterioridad. Consecuentemente yo puedo reordenarlo y sumarlo así. Y igual que ahora he hecho aquí la suma, daos cuenta, la clase de congruencias de una suma es igual a la suma de sus clases de congruencias. Y esto se simplifica así. Con lo cual acabamos de ver que partiendo de aquí nos venimos aquí y estamos aquí. Se cumple la propiedad de partida, esta que era la que buscábamos. ¿De acuerdo? Pues bien, ya hemos visto que es asociativa. Ahora vamos a ver que existe el elemento neutro. Es decir, que existe un elemento, existe ese elemento tal que para cualquier otro elemento del conjunto Zn, su suma siempre me da el mismo elemento. Eso es lo que me está diciendo.
la existencia del elemento neutro. Daos cuenta que la existencia del elemento neutro implica la conmutatividad, cosa que no tiene por qué ser con otros elementos. Vale, pues aquí nosotros podemos ver, ahora, que si se tiene que verificar, o sea, si la suma de estos dos elementos, si lo aplico, sería este. Si tiene que ser igual a esto, aplicando la propiedad que nos dicen que dos clases de congruencia son iguales, tiene que pasar, si dos clases de congruencia son iguales, la resta de ambos tiene que ser un múltiplo. Con lo cual, ¿qué me está diciendo que sería el elemento neutro? En realidad, el elemento neutro es un múltiplo de n. El elemento neutro que vamos buscando es un múltiplo de n. Ya sabemos que existe el elemento neutro. Y de hecho, que ese elemento de neutro, vale, se ha ido z, es un múltiplo de n. Pero nos vale para cualquier múltiplo de n. Daos cuenta que nos vale para cualquier múltiplo de n. Ah, perdón, estoy ahora en el elemento simétrico. La existencia del elemento simétrico. Vamos a demostrar que existe el elemento simétrico. Es decir, que dado un elemento, voy a encontrar otro elemento que lo sume a derecha o a izquierda, me da el elemento neutro. ¿De acuerdo? Esa es la existencia del elemento simétrico. Recordad, con la notación aditiva diríamos el opuesto. Vamos a ver. ¿Qué significa que la suma me dé el elemento neutro? Significa, aplicando la definición, la suma de estos dos es igual a la congruencia de la suma. Y esto tiene que ser el elemento neutro. En consecuencia, como ya he visto anteriormente que el elemento neutro es un múltiplo de n, lo que me está diciendo que un múltiplo de n menos esa suma tiene que ser un múltiplo de n. Por lo tanto, esto, ¿qué tiene que ocurrirle? Que sea un múltiplo de n o tan sencillo como que sea 0. En particular, se va a cumplir cuando es 0. Por lo tanto, podemos ver que con b igual a menos a se verifica. Ya he encontrado el elemento simétrico. El elemento simétrico de a va a ser menos a. Pero daos cuenta una cuestión. En la clase de congruencia no sería menos a, sino la clase de congruencias de un múltiplo de n menos a, que equivale a menos a también, pero cualquier múltiplo de n menos a. Esto nos sirve para ponerlo en positivo. Luego veréis cuando lo hacemos en ejercicios que lo podemos poner en positivo. Si tenemos a, en realidad no decimos menos a, decimos el positivo primero que encontramos de restarle a un múltiplo de n a. Sería su simétrico. Vale, por último probar que el conmutativo es lo más sencillo, puesto que como antes ocurría con la asociatividad, si nosotros definimos, daos cuenta, a más a qué es igual a la clase de congruencia de a más b, pero a más b es conmutativo porque es una suma de números enteros, con lo cual le podemos dar la vuelta y otra vez aplicando lo que es la definición de la suma de dos clases de congruencia resulta eso. Por lo tanto, vemos que es conmutativo. Acabamos de probar todas y cada una de las propiedades que necesitábamos para justificar que el grupo de las clases de congruencias módulo n es que el conjunto de las clases de congruencia módulo n con la operación suma es un grupo y además conmutativo. Y ya está. Gracias.